Apocalipsis capítulo 2. Cuando lo tiene, Apocalipsis capítulo 2. Póngase de pie, por favor. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Yo lo voy a leer, usted sígame con su vista y al terminar oramos. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias porque eres bueno, gracias porque para siempre tu misericordia, gracias por tu bondad. Gracias, mi Señor, por esta bella iglesia, una iglesia que te ama, mi Señor. Padre, ayúdanos a mantener la unidad y a poder, mi Señor, honrarte, glorificarte y hacer algo más para que otras personas puedan escuchar el Evangelio, Padre, puedan honrarte a ti. Te lo rogamos, habla a través de mi vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Antes que se me olvide, también quiero dar gracias a Dios por el tiempo de evangelismo ayer. Caminamos y caminamos y caminamos. Nos encontramos con otras personas. Nos encontramos con los testigos que también andaban haciendo su labor. Pero hermanos, Dios es bueno. Dios es muy bueno, ¿verdad? Y tenemos que hacer la labor. Vamos ahí, vemos en Apocalipsis, y le dije que íbamos a seguir hablando de la iglesia, y efectivamente vamos a seguir hablando de la iglesia, ¿sí? Porque tiene un propósito de ser esa iglesia, y nosotros no vamos a avanzar hasta que entendamos ese propósito de Dios para la iglesia, hasta que entendamos el plan de Dios para la iglesia y lo que Él quiere. Entendemos nosotros que Cristo mismo estableció la iglesia. Él la formó, Él la fundó, y de hecho Él no hace nada porque sí. Hermano, Cristo no es como nosotros. Él no hace nada sin ningún plan. No se le sale nada sin un plan. Él tiene todo bajo control. Él estableció la iglesia con un propósito. No la estableció porque sí, porque se le dio la gana, dirían algunos. No, Él la estableció porque tenía funciones para la iglesia. Funciones que desde su ministerio, desde que Él estaba vivo, fue dando esos parámetros a seguir a la iglesia. Luego se los enseñó a los apóstoles y vimos a través de la iglesia de Jerusalén esos primeros pasos de la primera iglesia que Dios ha establecido. Ahora, después de esa iglesia fueron formadas otras iglesias igualmente establecidas, fundadas por Dios. Nosotros creemos en iglesias locales, en una iglesia local cuyo fundamento es Cristo. Un día va a haber una iglesia universal en el cielo, donde todos los cristianos salvos, bautizados, vamos a ser reunidos con Él en el cielo, donde Él va a ser nuestro pastor. Ahora, Cristo se fue al cielo, está en el cielo, pero eso no significa que Él no veía y ve la obra de la iglesia. Él desde el cielo veía la obra que su iglesia aquí en la tierra estaba haciendo, la iglesia de Hechos. Y ahora llegamos a Apocalipsis, hermano, y la Biblia nos dice que Él da mensaje porque Él habla a las iglesias específicas.
de cómo él la estaba viendo, de lo que tenían que hacer, de lo que quedaban a hacer, de lo malo que estaban haciendo y de lo bueno que estaba haciendo. Mensajes, hermano, que fácilmente se pueden aplicar a la iglesia de hoy en día, a nuestra iglesia, a esta iglesia que ha sido establecida por él, el cual él ha dado parámetros, el cual él ha dado propósito, el cual él ha dado planes, y él ve si esos planes, propósitos que él ha establecido se están cumpliendo a través de esta iglesia. ¿Sí? Y hermano, déjame decirle algo: hay iglesias vivas que están cumpliendo con el plan de Dios, y hay iglesias muertas y ni siquiera se han dado cuenta de que son iglesias muertas. Hay muchas iglesias hoy en día muertas a la voluntad de Dios, que hacen los cultos, pero están lejos de cumplir el propósito de Dios por el cual fue establecida. Por eso estoy haciendo énfasis en que nosotros necesitamos cumplir el propósito de Dios para esta iglesia, y necesitamos dirigir nuestra mirada hacia ese propósito. Hay iglesias, aunque ustedes no lo crean, que van contrarias al propósito por el cual fueron establecidas. Una iglesia que no lleva el evangelio es una iglesia que no está cumpliendo con el propósito de Dios. Ahora, desde que Él las ve, Él siempre tiene palabras para su iglesia. Y vemos, hermano, las palabras de Dios o de Cristo mismo a través de los líderes. Habló inicialmente a los líderes de cómo estaba la iglesia. Y vamos a ver cómo estaba esta iglesia en Éfeso y si lo podemos llevar a lo que estamos haciendo nosotros hoy en día como su iglesia. En primer lugar, hermano, empieza el versículo 1 diciendo, y es algo que tenemos nosotros, hermano, que tener en cuenta. Dice la Biblia, el 2, vamos a leerlo, dice: yo conozco tus, puede decirlo, yo conozco tus, ¿qué dice ahí? Obras. El Señor Jesucristo, hermano, empieza el versículo 2 de Apocalipsis 2, ahí vamos a estar, no se lo pierda. Empieza diciendo: yo conozco tus obras. Hermano, tenemos el mismo Dios. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y ese Dios que nos conocía la iglesia de Éfeso, sus obras, es el mismo Dios que conoce nuestras obras. No hay nadie que conozca más cómo estamos comportándonos como iglesia que Él. Hablamos hace rato que Él conoce, hermano, lo que hacemos. Él conoce lo que usted hace como cristiano en la intimidad. Hablábamos hace cultos atrás, no sé si usted recuerda, creo que el miércoles, acerca de nuestro corazón, y hablamos que Dios, ahí incluimos en Jesucristo como Dios, conoce nuestro corazón, conoce nuestro pensamiento, conoce lo que hacemos dentro y fuera de este lugar. Él conoce nuestras obras. A Él no le podemos engañar, a Él no le podemos mentir. De hecho, vimos pasadamente en el Salmo 139, decía David: ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si fuera lo más profundo del Seol, ahí estás tú. Porque Él está en todo lugar y conoce todo lo que hay en nuestro corazón. Él conoce, hermano, el sentir de esta iglesia. Él sabe hasta dónde nos estamos dirigiendo. Él sabe nuestro comportamiento. Él sabe, hermano, de verdad por qué estamos aquí. Él sabe cuántos están de cuerpo aquí y su corazón no está. Él lo sabe. Porque Él es Dios. Ahora, Él se lo recordó a esta iglesia diciéndole: yo conozco tus obras. Y hermano, nosotros necesitamos estar atentos porque Él conoce nuestras obras. Él conoce todo de nosotros. Él sabe, hermano, lo que hacemos. De hecho, Él es el importante. Y hermano, Él conoce tanto sus obras que luego empieza a hablar con ellos de sus obras. Y vamos a ver las obras de esta iglesia y vamos a enumerarla. En primer lugar, hermano, dice: yo conozco tu obra y tu arduo trabajo y paciencia. Y pareciera que eso es bueno. Dice: yo sé que están trabajando arduamente, yo sé que tienen ministerios, yo sé que están evangelizando, yo sé cómo están aquí congregándose, yo lo sé. Ahora, la pregunta debería ser si estamos trabajando arduamente. Y note que dice de la iglesia no solamente trabajando, sino dice arduamente. ¿Alguien sabe lo que es arduamente?
Es con mucho. dedicación. Con dedicación, con pasión, con emoción para Dios. Y luego dice, tu arduo trabajo y paciencia. Ahora, hermano, si Dios tuviera que describir esta iglesia, ¿cómo la describiría? Él habla de esta iglesia, una iglesia que tenía un arduo trabajo y era una iglesia paciente. No sé cómo eran generaciones pasadas, pero estamos nosotros en una generación impaciente. A lo mejor por la tecnología, por todo lo que hay, que queremos todo rápido. Todo lo queremos para allá. Y que sea pronto. Y hemos perdido la paciencia. Y sabe que dentro de la vida cristiana se necesita en algunas ocasiones o todas las veces paciencia. Necesitamos tener paciencia con otros. Necesitamos tener paciencia en nuestra vida para tomar mejores decisiones correctas, para mostrar, mire, usted no me va a mentir, pero a veces cuando queremos mostrar amor por alguien, necesitamos ser pacientes. Y hay personas que necesitan mucha de nuestra paciencia. Y dice él, yo conozco. Luego dice, y que no puede soportar a los malos. En una iglesia que veía algo mal, esto está mal. Decimos en Panamá que se andaban sin pepita en la lengua, lo que estaba malo, estaba malo. No sé si me entendieron, pero era alguien que no se contenía. Si veía algo mal, lo decía que estaba mal. ¿Sí? Y estaban en contra del pecado, estaban en contra de la maldad. De hecho, hermano, debe ser una característica de nosotros. No necesariamente que tengamos que ser groseros ni estar criticando, pero necesitamos estar en contra del pecado, porque Él está en contra del pecado. Como iglesia se nos debe distinguir porque estamos en contra del pecado. Y no podemos estar en contra del pecado si nosotros practicamos lo malo. Pero luego dice, y esto es muy importante, dice, y has probado a lo que se dice ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso. Otra cosa que tenía esta iglesia en Éfeso, decía, esta iglesia, hermano, era una iglesia que escudriñaba la palabra de Dios. Era una iglesia que entendía que la palabra de Dios tenía que ser predicada y que tenía que ser Él. Y probaba a los que predicaban de acuerdo a que si estaban cerca de la palabra de Dios o no. Y lo podían hacer porque ellos entendían la palabra de Dios. De hecho, la Biblia nos menciona una iglesia que estaba así, o que era así, lo de Tesalónica. Dice la Biblia, por favor, vaya a la Biblia, por favor, Hechos 17. Sin perder Apocalipsis 2, por favor. Hechos 17. Hechos 17, no pierda Apocalipsis, póngale un separador, póngale algo, ahí no vamos a mantener principalmente. Dice la Biblia, Hechos 17, 2. El 1 voy a leer. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, y declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anunció, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, aquí estoy, vamos a llegar más adelante. Bueno, pero aquí está Pablo, ¿verdad?, dando el mensaje de salvación. Note el 10 y 11, vamos a seguir. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando a cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Hermanos, dice que estos hombres no se quedaban con la predicación nada más, sino que estaban escudriñando a la luz de la Escritura a ver si lo que se estaba diciendo era cierto, y pudieron comprobar por ellos mismos que lo que se estaba predicando era cierto, y creyeron. Hermano, es lo que nosotros tenemos que hacer.
Yo creo que nada va a traer más convicción a nosotros que poder escudriñar nosotros mismos para comprobar que lo que se esté hablando es palabra de Dios. No debemos ser como esas iglesias donde nada más el que lee es el que está adelante y que la gente, mire, hay muchas falsas doctrinas, hay mucha gente habladora y engañadora, principalmente porque la gente no sabe de la palabra de Dios y pueden ser engañados. Hermano, y usted y yo tenemos que estar seguros que lo que estamos hablando, y déjeme recalcar esto porque es muy importante, esto nos va a ayudar en nuestra vida diaria, esto nos va a ayudar en ver cómo hacemos las cosas, en por qué hacemos las cosas. Usted y yo tenemos que estar convencidos que es palabra de Dios, que es de Dios, que viene de Dios y es por Dios. Eso solo lo logramos escudriñando nosotros la palabra de Dios, donde usted puede comprobar que lo que se le está diciendo está en la palabra de Dios. De hecho, hay iglesias y hay pastores que animan a su gente. No estoy diciendo que se tenga que hacer aquí y que no está mal que se haga o no, pero hay muchos pastores que animan a su gente hasta traer lápiz y a traer de estas cosas para estar apuntando. Y yo conozco gente que todas las predicaciones la apuntan y andan porque se la lleva a su casa. Y hermano, eso está excelente porque se puede comprobar que no es de un hombre, que es de Dios. Porque al final lo importante, hermano, es que venga de Dios. Ahora, esta iglesia, hermano, yo creo que hacía como estos nobles, que a cada vez que se predicaba, lo venían a la luz de la palabra de Dios, y como entendían que eran de Dios, mire, es más fácil hacer lo correcto cuando entendemos que es de Dios. Porque cuando pensamos que es de un hombre, lo podemos debatir quién tiene la razón, quién es el que más sabe. ¿Sí? Porque alguien puede decir, ya yo sé más que el pastor. Probablemente sí, probablemente no. Y podemos debatir entre nosotros quién tiene la razón. Pero cuando entendemos que es de Dios, hermano, perdemos toda la razón. Porque innegablemente el que tiene la razón es Él. Usted puede debatir conmigo, podemos debatir entre nosotros, podemos tener puntos de vista, pero cuando vamos a la luz de la palabra, es la verdad de Dios. Y en ese momento, hermano, se acaba todo debate. Porque es de Dios. Porque estamos convencidos. Mire, yo lo que hago, aunque escucho muchas predicaciones, y tenemos que obedecer al pastor. Yo creo que Dios unge, pone autoridades, los unge, le habla para que nos hable a nosotros. Tenemos que obedecerle. Pero principalmente lo que yo hago, lo hago por Dios. Lo hago para Él. Porque Él dice, porque Él quiere, porque Él sabe lo mejor para mí. Mire, hermano, Él sabe lo mejor para usted. Cuando Dios dice que no, es porque Él sabe por qué no. Es como los padres, ¿verdad? ¿Quién cree usted que sabe más, un padre o un hijo? Un padre. Ahora, ¿por qué el padre sabe más? Porque tiene más experiencia. Porque tiene más experiencia. Y a veces los padres nada más tienen que decirle, no lo haga nada más porque yo digo. Ahora, ese porque yo digo tiene algo por detrás, experiencia para bien o para mal. Muchos padres a veces hablan de sus propios errores que han cometido, le ha ido mal, y como le ha ido mal, ha aprendido y sabe. Ahora, el adolescente joven tiene que entender y tiene que tomar una decisión de hacerlo o no hacerlo. Normalmente al hijo que desobedece casi siempre le va mal. ¿Por qué? Porque no tienen experiencia. No porque no sean menos sabios o porque no sepan, no tienen experiencia. Ningún joven, por más inteligente que se crea, y puede serlo, no tiene experiencia como la tiene alguien que ya ha vivido, que ha fracasado, se ha levantado, ha llorado, se ha equivocado, le ha ido mal, le ha ido bien, pero ha conocido. Y como la mayoría de los padres, antes puede decir que en su totalidad, pero ahorita pasan cosas. La mayoría de los padres quieren el bien de sus hijos, van a hablarle para esperar el bien de ellos y le van a enseñar por el bien de ellos, ni siquiera por su propio bien. Ahora, con la misma balanza que le acabo de hablar, ¿quién cree que sabe más, nosotros o Dios? Dios. ¿Por qué Dios? Porque Él tiene experiencia. Hermano, Él sabe lo que nos conviene, Él sabe lo que no nos conviene, Él sabe lo que estamos haciendo, hacia dónde nos estamos llevando. Y cuando Dios dice no, necesitamos ponernos y tomarlo en cuenta. Ahora, hermanos, dice la Biblia
que ellos estaban escudriñando y hallaban algunos falsos. Note que más, dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente. Note que en este versículo, el versículo 3, no pierda Apocalipsis, le digo, Dios le vuelve a repetir sobre su arduo trabajo y sobre su paciencia. Hermano, sin duda, esta era una iglesia que trabajaba, que hacía las cosas porque tenían que hacerlas. Y hermano, nosotros debemos ser una iglesia, y yo espero que esta iglesia sea reconocida por su arduo trabajo. Ahora, hasta aquí, hermano, pareciera que todo va excelente. Gloria a Dios, amén. Dice, no, una iglesia que sufre, una iglesia que trabaja arduamente, una iglesia que escudriña la palabra de Dios, una iglesia que saca a los malos, una iglesia que no deja falsa doctrina, una iglesia que hace las cosas. Estaba bien, ¿no? Pero note lo que dice. Dice, pero tengo contra ti. Ahora, ¿qué pudiera tener Dios, hermano, con esta iglesia? Dice, que has dejado tu primer amor. Hermano, por eso, hermano, es la importancia de la razón por la que hacemos las cosas que hablábamos ahorita. Dios le dijo, qué bueno que están trabajando y están trabajando fuerte, arduamente, qué bueno que tienen paciencia, qué bueno que prueban las cosas, qué bueno que lo escudriñan, pero ¿saben qué? Han olvidado su fundamento, su primer amor, han olvidado del amor. Y mira, hermano, muchos de nosotros estamos haciendo muchas cosas y a lo mejor trabajando arduamente, a lo mejor escudriñando la palabra de Dios, pero nos hemos olvidado de nuestro primer amor. Nos hemos olvidado del sentido de por qué hacemos las cosas, por Él. Hermano, nosotros debemos recordar ese primer amor de cuando fuimos salvos, de cómo Él nos salvó, de cómo Él nos limpió, de cómo Él nos lavó, de que ahora vamos al cielo por Él y debemos hacer las cosas por amor a Él, con pasión y nunca olvidarnos de quién es el que merece toda honra y gloria. Porque qué bueno que está aquí, hermano, pero si no tiene la razón equivocada, Dios le va a decir, has olvidado tu primer amor. Qué bueno que trabaja y qué bueno que hace las cosas, pero ¿por qué la hace? Mira, hermano, y Dios nos conoce. Como ahorita vimos de Ananías y Zafira que hicieron. Mire, de hecho, muchos de nosotros caemos en el error de hacer las cosas por tradición. Porque mire, podemos ir a llevar el evangelio por tradición. Podemos venir a los cultos por tradición. Podemos aún inclusive dar por tradición. Podemos hacer las cosas porque otros ven. Podemos hacerlo por otros. Hay 1000 razones de las cuales podemos hacer las cosas. Y aún así no está agradando a Dios, porque no hay una sinceridad en nuestro corazón que es para Dios. Es más, aún pudiéramos hacerla, y mucha gente lo hace para caerle bien al líder, para agradar al líder. Esta iglesia, hermano, estaba haciendo todo eso, y se enfocó en todo eso, y se olvidó de la importancia de para quién lo estaban haciendo. Ahora, ¿estaba bien todo lo que estaban haciendo? Claro que estaba bien. Es cosa que nosotros tenemos que hacer, pero necesitamos entender para quién lo estamos haciendo, hermano. Y nunca tenemos que olvidar que lo hacemos por Él, por lo que Él hizo en nosotros, que nadie más hizo. Y debemos mantener ese amor al hacer las cosas para Dios principalmente. Ahora, ¿qué tanto pudiera decir Dios de nosotros? De por qué hacemos las cosas. Y mi hermano, déjeme decirle algo y permítame repetir esto. A Dios no le podemos mentir. Dios, mire, Dios no juzga por los resultados. ¿Sí? Dios no juzga de qué tan excelente esté o qué no esté. Por eso hablamos de la ofrenda de Caín y Abel. Dios juzga por lo que hay en nuestro corazón y Dios juzga por el motivo que estamos haciendo las cosas. Sabe que muchos de nosotros a veces no somos prosperados y Dios nos bendice porque hacemos muchas cosas en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad. Mire, de hecho hasta pasa en nuestra vida. Muchas cosas a veces las hacemos rutinariamente y es fácil.
No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado que cuando agarro una rutina, y más cuando voy manejando, a lo mejor alguno que maneja va a entender lo que le voy a decir. A veces vamos hacia algún lado, pero como tenemos la costumbre de ir a otro, a veces si no ponemos atención nos vamos hacia otro lado. De hecho hoy me pasó, iba a Valdense y de repente di la vuelta para ir al terreno, como todos los días voy, inconscientemente mi mente ya fue hacia aquel lugar, porque el cerebro funciona así, como lo tiene tanto en la rutina, a veces ni siquiera lo piensa, a veces nada más agarra la dirección para donde normalmente voy. A mi esposa en ocasiones también manejando le ha pasado, que vamos y vamos platicando y cuando damos cuenta estamos en un lugar que no queríamos ir, porque lo hicimos rutinariamente. Y sabe, como cristianos también nos podemos acostumbrar a hacer las cosas y hacerlas rutinariamente. Es triste, hermano, de hecho muchos cristianos que hacen las cosas y ni siquiera saben por qué las hacen. Y dice Dios, has olvidado tu primer amor. Ahora, ¿usted recuerda cuando fue salvo? Cómo hacía las cosas, para qué le hacía, y el amor con que le hacía, y cómo daba, y cómo ayudaba, y no importaba si nada. Mira, usted se da cuenta cuando dejó las cosas de hacer las cosas por amor, cuando se está fijando en si otro lo hace o no lo hace. Ah, yo no lo hago porque nadie más lo hace. ¿Cómo? Ese es un síntoma de que ya no lo está haciendo por amor. Porque mire, lo importante no es nada si nadie más lo hace, lo importante es que yo lo voy a hacer aunque nadie más lo haga, porque lo hago por amor a Él. Porque lo hago para Él, por lo que Él hizo por mí. Y no me malinterpreto lo que le voy a decir ahorita, de manera tal que a mí no me importa si nadie más sirve o no, aunque yo lo voy a animar, yo voy a servir. ¿Sí? Porque lo hago para Dios. Si nadie más lo hace, pues bueno, que se pierda la bendición ellos. Yo quiero tener la bendición, yo sé lo que Dios quiere hacer. De hecho, en pocas palabras fue lo que dijo Josué. Él le dijo al pueblo el plan que tenía Dios y luego le dijo, si nadie lo hace, usted tome su decisión, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque él había entendido a quién servía, por qué lo hacía y para quién lo hacía. Otra razón, hermano, y mire, usted reflexiona, no tiene que decirle a nadie. Otro síntoma de que usted ha perdido su primer amor es cuando hacemos las cosas para Dios refunfuñando. Que sí lo hacemos, pero ¿por qué esto? Es que no me gusta esto, es que ¿por qué quisieron eso? Es que ellos siempre esto, es que aquello esto. Ha olvidado su primer amor. Y no es que no lo esté haciendo, lo está haciendo. Pero dice Dios, has olvidado tu primer amor. Y acuérdese de esto, Él sabe, Él lo conoce. Mire, yo no soy quien, yo no conozco, yo no puedo decirle si lo está haciendo su primer amor. Con que esté aquí, yo quiero pensar que todos están aquí con un corazón dispuesto. Pero la verdad no sé. Igual ustedes para conmigo, pero Dios sí sabe. Lo que estamos haciendo algo para el Señor, usted puede verlo, lo que van a evangelizar, cuando vamos a evangelizar. Y qué bueno que se está haciendo. Y debería hacerlo, deberíamos hacerlo, aunque no quisiéramos hacerlo. Pero ¿cuál es la intención con la que lo estamos haciendo si es por amor de Él? Mire, hasta yo algunas ocasiones me he reflexionado y a veces digo, ¿cómo he perdido mi primer amor? Me acuerdo cuando fui salvo y yo quería que todos escucharan, iba de lado a lado y no perdía nada y me sacrificaba aún el trabajo y hacía las cosas y digo, ¿cómo he cambiado? ¿Cómo ha cambiado todo? Y a la mayoría de nosotros nos pasa porque dejamos enfriarnos. Hermano, y yo creo que es tiempo que volvamos como persona a ese primer amor que teníamos para con Él. Muchos ya lo ven como algo pasado, ¿no? De cómo amaba a Dios. Hay gente que decía, no, yo recuerdo cuando hacía esto, cuando hacía aquello y cómo hacía tal cosa, ¿verdad? Pero necesitamos regresar a nuestro primer amor. Dice, recuerda por tanto, ¿de dónde has caído y qué? Arrepiéntete. Mire, ¿de qué se iban a arrepentir? Si Dios en los versículos anteriores básicamente le había dicho que había hecho muchas cosas buenas. ¿De qué se tenían que arrepentir? Si eran esforzados, y si Dios se lo repite 2 veces, si tenían paciencia, si tenían un arduo trabajo, se tenían que arrepentir de la intención de su corazón y de cómo estaban haciendo las cosas. Porque básicamente ya dejaron de hacer las cosas para Dios y para el Señor. Empezaron a hacerlo para ellos. Ahora, hermano, eso es importante. Póngase de pie, por favor.
Luego él dice, arrepiéntanse. Dice, y haz, note esto, dice, y haz las primeras obras. Hermano, es tiempo que como iglesia recordemos nuestro primer amor y que regresemos a ese amor y hagamos las cosas con amor para Él. De hecho, cuando hacemos las cosas con amor vamos a poder cumplir su voluntad. Mire, si usted está lejos de Dios, si no tiene intimidad con Él, cuando digo intimidad me refiero a que está leyendo su palabra y orando. Si no la está haciendo, le voy a decir algo, usted no está en su primer amor. Por más que venga a la iglesia, por más que esté trabajando, por más que haga cosas en la iglesia, usted ha olvidado su primer amor. Ahora, no deje, hermano, que la rutina lo consuma, que lo que hacemos tradicionalmente lo consuma, sino que se mantenga ese fuego avivado en su corazón, donde usted personalmente pueda hacer las cosas por aquel que le amó, que es Él. Vamos a orar, hermanos. Voy a orar también para despedir. Ahorita después de la oración vamos a quedar despedidos. Cierre sus ojos, vamos a orar.